Relatos de un guardabosques parte 3. Historia real. Estas historias son de una doctora. Ella ha sido oficial del SAR durante 15 años. Se especializa en rescates de alta montaña, y es considerada como una de las mejores en su campo. Le mencioné que estaba interesado en escuchar sobre cualquier experiencia que haya tenido con gente desaparecida. Sus ojos se iluminaron y ella se inclinó hacia mí. ¿Quieres escuchar algo realmente escalofriante?, me preguntó ella. Ella me contó que cuando aún era novata, estuvo involucrada en un caso que llamó mucho la atención de los medios. Una familia había estado recogiendo bayas en un área del bosque muy cerca a la entrada del parque. Tenían 2 niños pequeños, ambos menores de 5 años, y en algún momento durante el día, uno de ellos desapareció. Hubo una búsqueda con bastante personal, pero no encontraron nada. Fue otro de esos casos en los que parece que el niño ni siquiera estuvo en el área en todo el día. Los perros simplemente se sentaron, no detectaron ningún olor, y no se encontró ningún rastro del niño. La búsqueda se realizó durante 2 meses, pero finalmente se suspendió. 6 meses después, la familia regresó para colocar flores en un monumento que se estableció allí para el niño. Ellos trajeron a su otro hijo con ellos. Mientras los papás colocaban las flores, descuidaron al niño por unos segundos, y en ese corto lapso, el niño se desvaneció en el aire. Los padres quedaron más devastados que nunca a causa de esto. Para un padre, perder un hijo es devastador, ahora perder a 2 es algo inimaginable. La búsqueda fue enorme, me atrevo a decir que fue una de las más grandes realizadas en todo el estado. En cada centímetro de este parque, había casi 300 voluntarios buscando al niño, pero, de nuevo, no se halló rastro de él. La búsqueda continuó durante aproximadamente una semana, con personas buscando y vigilando a kilómetros de la zona donde el niño desapareció. Y luego, casi 2 semanas después, un voluntario encontró al niño, a más de 15 kilómetros de las áreas designadas de búsqueda. Supusieron que el niño estaba muerto, pero el voluntario dijo que no solo estaba vivo, sino que estaba bastante sano. La doctora y su equipo salieron a recuperar al niño, y cuando llegaron allí, ella no pudo creer que realmente se trataba del niño desaparecido. La ropa del pequeño estaba limpia, él no estaba sucio en ninguna parte, y él no parecía estar traumatizado. El voluntario explicó que había encontrado al niño sentado en un tronco, jugando con un pequeño paquete de ramas atadas con una cuerda vieja. La doctora interrogó al niño, y le preguntó en dónde había estado, y con quién había estado durante esas 2 semanas. El niño la miró y le dijo que había estado con el hombre borroso. Mi amiga doctora cree firmemente en la existencia del pie grande, por lo que se emocionó, y le preguntó que a qué se refería con borroso. Le preguntó al niño que si el hombre era peludo. Pero el niño le dijo que no era peludo. Era casi como cuando ves a alguien y cierras los ojos, pero no los tienes del todo cerrados, dijo el niño. El niño dijo que mientras sus papás ponían las flores en el monumento, el hombre borroso salió de los árboles, y se lo llevó a lo profundo del bosque. Según el niño, el hombre borroso lo hizo dormir en un árbol hueco, y lo estuvo alimentando con bayas. La doctora le preguntó si él pensaba que el hombre borroso era malo, pero el niño dijo que él no daba miedo, pero que si le perturbaba como no tenía ojos. La doctora pidió que devolvieran al niño a la sede, y un policía lo llevó al pueblo para hablar con él acerca de lo sucedido. Ella es amiga del policía que llevó al niño al pueblo, y en algún momento, este le habló acerca de lo que había descubierto en el interrogatorio. El niño repitió lo mismo que le había dicho a la doctora, dijo que el hombre borroso le permitió dormir en un árbol hueco, y en esas 2 semanas, este hombre también lo estuvo alimentando con bayas. Supuestamente, el hombre le permitía vagar por un lugar muy específico en el bosque, pero cuando él intentaba ir más allá de ese lugar, el hombre borroso se enojaba y gritaba en voz alta, a pesar de que tampoco tenía boca. Cuando el niño se asustaba por la noche, el hombre borroso se volvía más brillante y le daba el paquete de ramas para que jugara un rato. El niño también dijo que el hombre planeaba retenerlo, pero al final tuvo que dejarlo ir porque no era del tipo correcto. Después de eso, el niño no quiso contestar más preguntas. No podía o no quería recordar más. Los policías pensaron que solo fue su imaginación, y la búsqueda de su hermano se reanudó, pero sin resultados. El niño afirmó no tener idea de dónde podría estar su hermano, y jamás lo encontraron. La última historia que la doctora me contó fue sobre algo que le sucedió cuando se separó de su grupo de entrenamiento. Estaban aprendiendo sobre el aseguramiento de alta elevación en un lado bien mapeado en una de las montañas del parque, y en un momento le dieron ganas de ir al baño. Ella se alejó unos 50 metros del grupo durante un descanso para comer. Narraré los hechos, tal como ella me los describió. Así que bueno, fui a orinar, y una vez que terminé, traté de regresar al grupo. Pero solo caminé unos metros,
antes de darme cuenta de que no tenía ni idea de dónde estaba. Es como si hubiera tenido amnesia. Me había perdido y no sabía qué hacer. Así que me quedé allí por un tiempo. Pero cuanto más tiempo permanecía en el lugar, más confundida me sentía, así que comencé a caminar. Según recuerdo, escogí una dirección aleatoria y empecé a caminar. Y mientras más caminaba, más perdida comencé a sentirme, al punto de no tener ni idea de qué estaba haciendo en esa montaña originalmente. Seguí caminando por la nieve, y de repente comencé a escuchar una voz. Dentro de mi cabeza. La voz tenía un tono bajo. Y me decía una y otra vez, está bien, solo necesitas encontrar algo para comer. Así que empecé a buscar cualquier cosa que pudiera comer, y te juro por Dios que nunca había sentido tanta hambre en toda mi vida. Sentí que mi estómago no tenía fondo, y de haber sido posible, probablemente habría devorado todo lo que se moviera o pasara frente a mí. Ni siquiera tenía idea de qué hora era, por lo que tampoco sabía cuánto tiempo me había ausentado. En ese momento, empecé a escuchar una voz real llamándome por mi nombre. Fui hacia la voz y vi a otro de los oficiales del zar, el cual tenía una expresión de horror total en su rostro. Él corrió hacia mí, preguntándome si estaba bien. Y lo más temible fue que, mientras él corría hacia mí, sentí como estaba buscando en mi cinturón mi navaja de caza. Ni siquiera estaba pensando en lo que hacía, todo lo que quería era comer algo. Pensaba que si no comía, no estaría bien, que todo lo que importaba era comer. Él me vio haciendo eso y retrocedió de inmediato. Me ordenó que arrojara la navaja, que no me haría daño, y en cuanto hizo eso, volví a la realidad. De repente, sabía exactamente dónde estaba, y guardé la navaja. Corrí hacia él y le pregunté cuánto tiempo me había ido, pensando que me diría que me había ido durante media hora, más o menos. Pero él me dijo que había desaparecido por 2 días. Acabé al otro lado de la montaña. Si hubiera caminado por más tiempo, habría acabado en casi 300 kilómetros de tierra virgen, y nunca me habrían encontrado. Él no podía creer que no estuviera muerta, y yo no sabía qué pensar. Para mí, no había pasado nada de tiempo. No dije nada, solo regresé con él a un punto de encuentro y me llevaron de regreso, a la sede central para que me trasladaran en helicóptero al hospital. Cuando llegué, me hicieron todo tipo de pruebas para averiguar qué sucedió. Lo mejor que pudieron pensar fue que quizás había tenido algún tipo de amnesia, o una convulsión. Pero la verdad es que, hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que me pasó. Nunca volvió a sucederme, pero desde entonces, nunca salgo sola al bosque. La gente se enoja conmigo cuando los hago acompañarme si necesito ir al baño. La siguiente historia es de un amigo, y para respetar su seguridad, le diré Charlie, desde hace tiempo él ya no trabaja con nosotros, ahora trabaja como técnico de urgencias. Todavía viene a operaciones de rescate, como esta, para ayudar, pero ya no trabaja a tiempo completo. Se especializó en encontrar niños perdidos, les puedo asegurar que a veces simplemente parecía tener una especie de sexto sentido para encontrarlos. Se sentó conmigo a cenar una tarde y terminamos intercambiando historias. La mayoría de ellas eran normales, pero cuando llegamos al tema de nuestras llamadas más extrañas, mencioné que había tenido un amigo que había subido una escalera. Él se puso un poco serio, y me preguntó si había oído hablar de un niño que había desaparecido en el parque unos años atrás. Yo no había oído de este niño, así que me contó esta historia. Estaban buscando a este niño de 11 años, Joy, que había desaparecido cerca de un río. Por supuesto, lo primero que se pensó fue que había caído al agua, y se había ahogado, pero cuando sacaron a los perros, llevaron a los oficiales lejos del río, hasta una zona muy densamente boscosa. Cuando hacemos búsquedas de personas, dividimos la zona en una cuadrícula, y en cada casilla de esa cuadrícula, se hace una búsqueda minuciosa para hallar cualquier pista. Lo que el equipo de mi amigo notó de inmediato fue que estaba surgiendo un patrón muy extraño. Los perros en casillas alternas captaban el aroma de Joy, pero lo perdían cuando se superponían con otra casilla. Para explicarles mejor, traten de imaginarse esta cuadrícula como un tablero de ajedrez. El aroma de Joy parecía haber sido puesto en casillas negras, pero nunca en casillas blancas. Esto, por supuesto, no tenía sentido, porque ¿cómo podía el niño ir de una zona a otra sin dejar un olor en cada lugar que pasaba? Charlie y su compañero pasaron a una nueva casilla de la cuadrícula, y Charlie notó un conjunto de escaleras a unos 50 metros de distancia.
Él le dijo a su compañero que debían ir a buscar cerca de allí, pero su compañero se negó. Él le explicó, a mi amigo, que se había propuesto no acercarse nunca a ninguna escalera que viera, y que, si bien era algo bastante rutinario el verlas, no era buena idea pretender que era normal. Le dijo a Charlie, que él se quedaría esperando a lo lejos mientras él revisaba cerca de las escaleras. Charlie, se irritó un poco por esto, pero comprendió un poco al tipo y decidió no presionarlo. Me dijo lo siguiente. Caminé hacia las escaleras. Eran pequeñas. Realmente no estaba asustado, digo, al final eran simples escaleras. Supongo que soy como todos los demás, y prefiero no pensar demasiado en ellas. De todos modos, fui y pude ver que había algo en la parte inferior, algo acurrucado. Lo que vi, me dejó perplejo, porque siempre esperas lo mejor en casos de desapariciones. Y todos estábamos seguros de que encontraríamos vivo a este chico, porque solo había desaparecido durante unas horas. Pero supe de inmediato que era él, y que había fallecido. Él estaba acurrucado en posición fetal en uno de los escalones inferiores, agarrándose su estómago. Parecía que había tenido un dolor horrible cuando murió, pero no vi sangre, excepto algo en los labios y la barbilla. Comuniqué por radio que lo había encontrado, y recuperamos su cuerpo. Esa pobre familia quedó devastada. Los padres no podían entender cómo había fallecido, porque solo se había ido por un corto periodo de tiempo. Y además de eso, no teníamos ninguna causa obvia de muerte, lo que empeoró las cosas. Pensé que probablemente había comido algo venenoso, ya que se estaba agarrando el estómago cuando lo encontré. Se lo llevaron, y me fui a casa, y traté de no pensar en eso. Odio encontrar niños muertos. Me encantó este trabajo, pero este tipo de cosas forman parte de los motivos por los que decidí abandonarlo. Tengo 2 hijas. Charlie comenzó a llorar en este punto. No soy bueno a la hora de lidiar con emociones, y siempre es un poco incómodo ver llorar a un hombre adulto, así que no sabía realmente qué hacer. Sin embargo, recuperó la compostura y siguió hablando. No siempre recibimos noticias de los forenses sobre la causa de la muerte. En realidad, no es nuestro trabajo saberlo, y a veces, si creen que fue por la comisión de un delito, no nos lo dicen por cuestiones legales. Pero tengo un amigo que trabaja para el departamento del comisario, y él normalmente me pasa toda la información interesante si pregunto. En este caso en particular, me llamó una semana después. Me preguntó si recordaba al niño, y por supuesto le dije que sí, y me respondió que algo extraño le había sucedido. Él me dijo, vas a pensar que estoy loco, pero el forense no tiene idea de lo que le sucedió a este niño. Nunca ha visto algo así. Mi amigo continuó diciéndome que cuando el forense revisó al niño, ni siquiera pudo creer lo que estaba viendo. Sus órganos eran como queso suizo. Se habían perforado orificios, en casi todos los órganos de este niño. Mi amigo dijo que el forense lo describió como si alguien lo hubiera lesionado con un objeto punzocortante, pero la piel no tenía heridas de entrada ni de salida. El caso más similar ocurrió cuando un tipo se llenó de perdigones al limpiar su rifle. Nadie tenía idea de que podría haber causado estas lesiones. Mi amigo me preguntó si alguna vez había escuchado algo así, o si habíamos tenido casos similares en el pasado. Pero nunca nos había sucedido, y le dije que no. Hasta donde yo sé, el forense determinó que la causa de la muerte fue hemorragia interna masiva, pero nadie sabe lo que realmente sucedió. Nunca he podido olvidar a ese niño. Tengo pesadillas al respecto a veces. A causa de esto, nunca dejo que mis hijas vayan solas al bosque. Por pura coincidencia, tuve que hablar con otro doctor, que ha estado en el campo del SAR durante años. Nos asignaron en un barrido de cuadrícula, durante un ejercicio de entrenamiento, y hablamos sobre qué tipo de cosas hemos visto. En un momento determinado, pasamos por un viejo tramo de escaleras, aunque es probable que hayan formado parte de una antigua torre de vigilancia, dado el área en la que estábamos. De alguna forma, le dije que tenía curiosidad por las escaleras y que deseaba saber más sobre ellas. Se quedó callado un poco y parecía que quería decirme algo, pero no estaba seguro de si debía hacerlo. Finalmente, él me dijo que apagara mi radio. Obviamente, esto es algo que nunca se supone que debemos hacer, pero lo hice, y él hizo lo mismo. Hace unos 7 años, yo estaba fuera de guardia con un novato. Nos encontrábamos en un área del parque, la cual tiene fama de ser fuente de eventos extraños e inexplicables. Desapariciones, historias sobre luces en el bosque, ruidos extraños, cosas así. El novato estaba totalmente asustado, seguía hablando de cosas en el bosque. Según el tipo no paraba de hablar sobre el hombre cabra.
Solo eso, el hombre cabra. Finalmente, le dije que había mucho más que temer, que una simple leyenda. Llegamos a una colina pequeña y había una escalera a unos 10 metros más adelante. El novato se detuvo, y se quedó parado mirándolas. Le dije, eso es algo de lo que deberías temer. El novato me preguntó qué hacen aquí, y por alguna razón, le dije la verdad. O al menos lo que me han dicho que es la verdad. Pude haberme metido en muchos problemas por hacer lo que hice, y podría tener muchos problemas por volverlo a hacer contigo. Y sinceramente, quiero que dejes de investigar esto. Es obvio que solo harás eso cuando sepas la verdad. Así que te diré lo que sé, con la condición de que nunca le cuentes nada a nadie y menos a los superiores. Le dije que no diría ni una sola palabra, y él comprobó 2 veces que nuestras radios estuvieran apagadas. Cuando comencé a trabajar aquí, aún no nos preocupaban tanto esas escaleras ni otras cosas raras que ocurren aquí. Siempre solíamos advertirle a la gente que cosas raras ocurrían en el bosque. Supongo que el servicio forestal se cansó de tener una tasa de desertores tan grande, por lo que decidieron hacerle saber a sus aspirantes la clase de cosas en la que se estaban metiendo, y a causa de eso, comenzaron a hacer firmar a sus aspirantes acuerdos de confidencialidad, en los que acordaban no revelar nada de lo que verían trabajando. El servicio forestal no quería asustar a la gente, pues lo último que necesitaban eran novatos asustados yendo a hablar con los medios acerca de historias de fantasmas y escaleras embrujadas. Pero finalmente, descubrieron que los acuerdos no eran necesarios. Las personas no solo no querían hablar sobre lo que veían, sino que tampoco querían recordar. En algunas ocasiones, los medios trataban de hablar con la gente cuando los niños o los excursionistas desaparecían, y nadie decía una palabra. Supongo que no queremos admitir que hay algo extraño ocurriendo aquí. Este es nuestro trabajo, estar en el bosque todos los días. No podemos permitirnos el asustarnos, y la mejor manera de evitarlo es pretender que todo está bien. Así que te contaré todo lo que pienso acerca de las escaleras, pero una vez que lo haya hecho, no volveré a hablar de ellas en toda mi vida. Y más te vale que nunca vuelvas a mencionar el tema cerca de mí. Tomó una pausa, y continuó hablando. Las escaleras han estado aquí desde que los bosques existen. Tenemos registros que datan de décadas describiéndolas. A veces la gente las sube y no pasa nada. Otras veces, no me gusta hablar de esto, pero en ocasiones, suceden cosas raras y horribles. Vi a un chico que se cortó la mano, cuando llegó al primer escalón. Extendió la mano para tocar la rama de un árbol, y su mano acabó seccionada, todo sucedió tan rápido. En un segundo su mano estaba allí, y al siguiente se había ido. Fue una herida completamente limpia. No encontramos su mano, y el tipo casi muere. En otra ocasión, una mujer tocó una de las escaleras y un vaso sanguíneo en su cerebro explotó. Literalmente explotó, como un globo con agua. Ella se tambaleó un poco y se acercó a mí, y lo único que dijo fue, no me siento bien. Ella cayó muerta antes de tocar el suelo. Nunca olvidaré la forma en que la sangre se filtró en el interior de su ojo. Antes de morir, lo vi rojo. Lo vi suceder y no hubo nada que pudiera hacer para ayudar. Siempre le advertimos a la gente que no se acerquen a ellas, pero por supuesto, siempre hay personas que ignoran las advertencias. E incluso si no le sucede nada a ellos de manera directa, algo malo siempre sucede. A veces los niños desaparecen cuando estamos buscándolos. A veces alguien muere al día siguiente, en una parte completamente segura del parque. No sé por qué, pero algo malo siempre sucede. No sé exactamente por qué están aquí, pero no importa. Están aquí, y si fuéramos inteligentes, les diríamos a nuestros nuevos oficiales exactamente de lo que son capaces esas cosas. Ambos estuvimos callados por un momento. Tenía miedo de hablar porque no estaba seguro de si él había terminado. Parecía que quería decir algo más. Finalmente él habló de nuevo. ¿Alguna vez has notado que no puedes encontrar las mismas escaleras 2 veces? Asentí con la cabeza, esperando que continuara. Pero se quedó en silencio, caminando a mi lado, y finalmente comenzó a hablarme acerca del ciervo más grande que se había encontrado en el parque. No saqué el tema de nuevo, y no lo presioné para que me contara más historias. Se retiró de la operación al día siguiente. Aparentemente se fue antes de que saliera el sol, ninguno de nosotros ha sabido de él desde que se fue.